dinámica. Voy a, como siempre, presentarles si puedo un PowerPoint. La clase pasada, creo que con la doctora Muchar habían visto compraventa y llegaron hasta obligaciones. ¿Estoy bien? ¿Están de acuerdo? La profesora, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La profesora comentó que para esta clase estaba previsto obligaciones de compra y permuta. Obligaciones de compraventa. ¿Vieron todo el contrato de compraventa Compra-venta. o no? Em, ¿O llegaron hasta obligaciones? Llegamos hasta obligaciones del vendedor y comprador. No, Perfecto. ¿Sigo eso, ahí? Sí, ¿eso lo dieron? no, eso estoy viendo acá, dice, se verá en la próxima clase. Obligaciones Ah, del bueno. vendedor y comprador. Perfecto, perfecto. Entonces arranco con obligaciones de las partes en el contrato de compra-venta y si llegamos, Dios quiera, vemos permuta. Bueno, arrancamos, a ver si puedo compartir la pantalla. Compra-venta, ahí estoy. Dios me ayude. Eh, ¿La ven bien? Sí, se ve perfecto. Sí, sí, profe. Vamos. Ahí vamos. Bueno, compra-venta a continuación. Vamos con las obligaciones del vendedor, del comprador, las modalidades de la compra-venta. Ahí vamos a ver qué es lo que estamos viendo en esta clase. Es decir, obligaciones de las partes, vendedor y comprador, las modalidades de la compra-venta, promesas y boleto, y bueno, y vemos permuta. Bien, obligaciones del vendedor. La enumeración está en el artículo 1137, que es el artículo que da el concepto de contrato, entregar la cosa vendida con sus instrumentos, facturas y documentación. Es decir, en esta enumeración están viendo cuatro obligaciones del vendedor. Entregar la cosa, obviamente, con todo, instrumentos, facturas y documentación. También, en su oportunidad, cuando vimos parte general, vimos evicción y vicios redditorios, vicios ocultos. Bueno, también el vendedor, como uno de los efectos de los contratos onerosos, tiene que garantizar por estos menesteres, evicción y vicios ocultos, que son los efectos de los contratos onerosos. También debe recibir el precio, es una obligación recibir el precio, y entre las obligaciones implícitas de la compraventa para el vendedor está en conservar la cosa hasta la entrega y obviamente afrontar los gastos de entrega. Es decir, acá están viendo esta numeración del artículo 1137, siguientes y concordantes, que estamos viendo cuatro obligaciones. También es obligación del vendedor la tradición, es decir, la entrega de la cosa, que la estamos viendo como una obligación implícita, punto 4 de la enumeración, es decir, la tradición, artículos 1924 y 1909. La tradición es que aquel que es el titular de la cosa, cuando la transfiere al comprador, lo que transfiere es el dominio. El dominio. Y el dominio en las cosas materiales se transmite a través de la entrega. Y vean la última frase de la primera columna, que dice que la solo declaración de dar y recibir no basta frente a terceros. No alcanza con doy y recibo, sino que también es necesario en los actos materiales la tradición, la entrega. Luego, en la segunda columna, estamos viendo tres cuestiones: formas especiales en cosas muebles, puesta a disposición, y vemos los inmuebles. Es decir, vemos muebles, inmuebles y puesta a disposición de los muebles. Con respecto a las obligaciones del vendedor en las cosas muebles, está regulado en el artículo 1925. Las cosas muebles, la entrega, la tradición es simbólica. Se entregan conocimientos, se entregan cartas de portes en el contrato de transporte, se entregan facturas u otros documentos sin oposición. Y también, con respecto al contrato de transporte, entrega al transportista por cuenta de otro si el adquirente aprueba el envío. Puesta a disposición, artículo 1149. Se considera entrega en las cosas muebles si el vendedor deja la cosa en el lugar pactado.
en forma incondicional. El comprador puede revisarla y expresar disconformidad dentro de los 10 días de retirada. Vean que esto es quizás, o lo que tiene es una aplicación práctica. O sea, vean ustedes que si ustedes compran algo, una cosa mueble, pueden revisarla, o sea, la reciben, se le entrega la tradición, se le entrega la cosa mueble, un paquete, no sé, que vino por Mercado Libre, le entregan un paquete, ustedes, el paquete viene cerrado, qué sé yo, van a su hogar, lo abren, como dice el punto 2, pueden revisarlo y expresar su disconformidad con respecto al producto dentro de los 10 días de que se le entregue la cosa, dentro de los 10 días de que ustedes lo retiraron, por ejemplo, del correo, si no fue un punto de entrega. Entonces, tenemos formas especiales en las cosas muebles. Artículo 1925. La tradición, o sea, la entrega es simbólica, porque también se entregan conocimientos, carta de porte, facturas, etc. Ahora, ¿cómo es la puesta a disposición de una cosa mueble? Se considera entrega si el vendedor deja la cosa en el lugar pactado, por ejemplo, un transportista deja los productos en el depósito del comprador. Y el comprador nada dice. Eso es la puesta a disposición de las cosas muebles. Por ejemplo, le entregó unas bolsas de trigo, unas bolsas de cemento, etc. Va el vendedor, le entrega al comprador en su galpón estas bolsas y eso se considera puesta a disposición del 1149. Pongamos que esa puesta a disposición la recibe y una vez que la revisa, tiene 10 días para expresar su disconformidad. Eso es con respecto a los muebles, artículo 1925 y artículo 1149. Estamos viendo, reitero, obligaciones del vendedor, la enumeración y la obligación de entregar. Y con respecto a los inmuebles, la entrega, la transferencia exige, además de la tradición, la escritura pública e inscripción registral. Es decir, que en los inmuebles tenemos la tradición y el modo. ¿Por qué el modo? Porque en los inmuebles va a haber que inscribir y registrar ese inmueble, a diferencia de los muebles en general, salvo los muebles registrables. Entonces, en los inmuebles, además de la tradición de la entrega, de la puesta a disposición, es necesario la escrituración y la inscripción en el registro. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? O más o menos. Bueno, el que calla otorga. Sí, profe. Bueno, gracias por responderme. Siento a veces que estoy tan solito. Profe, Sí. si no se hizo la inscripción, o sea, ¿no habría compraventa? Si no hay inscripción, ¿no habría compraventa, me preguntás? Sí, ¿está bien hecho el modo de la forma o no? ¿O tiene que haber sido Bien. sin inscripción? Mira, está buena tu pregunta. La compraventa, el contrato de compraventa es el boleto. Ese es el contrato. Y ese boleto solamente va a regir entre las partes, comprador y vendedor. Entre ellos va a regir, es decir, entre ellos va a haber derechos y obligaciones. Ahora, para que ese boleto tenga efectos frente a terceros, va a ser necesaria la inscripción de ese boleto, es decir, la transferencia del vendedor al comprador, para que tenga efecto frente a terceros. El contrato propiamente dicho, que es el boleto, solamente tiene efecto entre las partes. ¿Es válido? Es válido, pero para que tenga efecto frente a terceros es necesaria la inscripción. Ahora, eso es una parte. La segunda parte, la compra-venta, al que le interesa tener la propiedad a su nombre es al comprador. Entonces va a exigir la escritura. Y si no le cumple con la escritura, lo que va a exigir el comprador va a ser un juicio de escrituración. Si no es por las buenas, por las malas, que sea un juez el que te obligue a escriturar. Por otro lado, si llega a pasar por ejemplo, miren cómo le interesa al comprador tenerla a su nombre. ¿Por qué? Porque si aparece un acreedor del vendedor y todavía no se hizo la transferencia, la propiedad puede quedar embargada, se la puede vender y el comprador que pagó no recibe nada. ¿Por qué? Todavía no estaba su nombre. Técnicamente todavía estaba a nombre del vendedor. ¿Se entiende por qué sigue siendo compraventa, pero que tiene características particulares? ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Vamos. Bueno, tiempo, lugar y gastos de entrega. Tiempo de entrega
lugar de entrega 1148, extensión de la entrega 1140, gastos de entrega 1138 y falta de entrega. Tenemos 5 tópicos. Vamos con el primero. Tiempo de entrega. Diferenciamos inmuebles de muebles. Inmuebles, artículo 1139. Muebles, artículo 1147. Tiempo de entrega inmediatamente de lo que veníamos hablando con la muy buena pregunta del compañero, de la escrituración, excepto convención en contrario. Entonces, los inmuebles se entregan inmediatamente después de que se escritura. Los muebles dentro de las 24 horas de celebrar el contrato. Dentro, es decir, de 24 para abajo. Puede ser inmediatamente o hasta 24 horas, salvo pactos o usos en contrario. 1147. Lugar de entrega. Diferenciamos cosas ciertas y cosas genéricas. Cosas ciertas, el lugar de entrega, que está regulado por el artículo 1148, cosa cierta, el lugar acordado o el que resulta de los usos o, en su defecto, donde estaba la cosa al contratar. Es decir, que en las cosas ciertas hay 3 lugares, o el lugar acordado, o el que resulta de los usos, o en donde se encuentre la cosa al contratar. Cosas ciertas. Cosas genéricas, a falta de uso o de pacto, en el domicilio del vendedor al momento del contrato. Cosas genéricas, el lugar de entrega es en el domicilio del vendedor al momento del contrato, que es el artículo 874. Extensión de la entrega, es decir, ¿qué cosas hay que entregar aparte de la cosa propiamente dicha? ¿Hasta dónde se extiende la entrega? Bueno, está tipificado en el artículo 1140. ¿Qué se debe entregar? Bueno, la cosa va con todo, con todos sus accesorios, libre de toda relación de poder, es decir, que el que vende se despoja del poder y el poder pasa al comprador, y sin oposición de terceros que lo estén reclamando. Ok, 1140. 1138, los gastos de entrega. Los gastos de entrega a cargo del vendedor, salvo pacto en contrario. ¿Y qué incluye esos gastos de entrega? Los instrumentos requeridos para la venta. Y en inmuebles, lo que generalmente se hace es estudio de título, mensura y los tributos o impuestos que graven la venta. Todo eso son a cargo del vendedor en principio. Y no son gastos de entrega los honorarios, ni los sellos y la inscripción registral, que son a cargo del comprador. Vean ustedes cómo funciona esto en los inmuebles. Es decir, que el vendedor se hace cargo de todos los gastos de estudio de título, de mensura e impuestos. Y el tema del escribano y todo lo que implica sellos los paga el comprador. ¿Qué pasa si no hay tradición, si no se entrega la cosa? El comprador puede exigir el cumplimiento o pedir la resolución. En ambos casos, más los daños. Entonces, ¿qué pasa si el vendedor no me entrega? Tengo 2 opciones. O le exijo a través de una acción que me lo cumpla, o listo, lo resuelvo, lo extingo. O cumplo o extingo el contrato. Artículos 1082 y 1740. Seguimos con las obligaciones del vendedor. Vean ustedes. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre cosa cierta y cosa genérica? ¿Genérico es algo fungible? Genérico es algo fungible. Cosas ciertas son cosas que vos podés, que la podés distinguir. Por ejemplo, el auto, modelo, año, color, kilometraje, chasis y motor. Eso es cierto, identificado, etc. Genérico, 100 autos de la marca Chery. O sea, es un genérico. 100 caballos de color marrón, es genérico. No es algo cierto. Algo cierto es algo determinado. Y algo genérico es un género. Genérico viene de género. Este género, que lo podés determinar quizás también en cantidad, o sea que vos podés ir redefiniendo o filtrando la forma de identificarlo. Pero genérico es algo que responde a un género y no en algo específico o cierto. Gracias. No, por favor. Entonces, seguimos con las obligaciones del vendedor. Recuerden, siempre estuvimos con obligaciones del vendedor. Obligaciones en la primera filmina, enumeración de obligación de entregar, obligaciones del vendedor. Segunda filmina, tiempo, lugar y gastos de entrega, todas obligaciones del vendedor.
tercer filmina, riesgos, mejoras y frutos de la cosa. Y acá tenemos que diferenciar en cuanto a riesgos, mejoras y frutos de la cosa, dos situaciones. Cuando hay mora del vendedor y cuando no hay mora del vendedor. Cuando no hay mora del vendedor, o sea, que el vendedor no está tardando en entregar. Riesgos. Si la cosa perece o se deteriora sin culpa de nadie es ni el comprador ni el vendedor, en principio, rige el principio de que las cosas perecen para su dueño. La venta se resuelve o el precio se reduce proporcionalmente. Entonces, los riesgos. ¿Qué pasa si el vendedor está cumpliendo? No hay mora. Si la cosa perece o se deteriora sin culpa de nadie, la venta se extingue o el precio se reduce proporcionalmente. Mejoras naturales. Las mejoras naturales de la naturaleza benefician al vendedor, quien puede exigir el mayor valor al comprador. Mejoras naturales, qué sé yo. Entregaban un campo con tal cantidad de árboles frutales y en la transición entre la compra y la venta, el campo se mejoró naturalmente. Crecieron nuevos arbolitos, dieron más frutos, entonces el campo vale más. Como eso es una mejora de la naturaleza natural, esto beneficia al vendedor. Las mejoras. Los frutos percibidos antes de la tradición son del vendedor. Los pendientes del comprador. Artículo 754. Productos. El vendedor no puede seguir extrayéndolos. Por ejemplo, no sé, la leche de la vaca. El vendedor no puede seguir extrayéndolos una vez celebrada la venta. Una vez que está celebrada la venta, no puede seguir sacándole leche al ganado. Ya pertenece esa extracción al comprador. Entonces, cuando no hay mora del vendedor, seguimos con las obligaciones del vendedor, pero con mora. La mora o la demora puede ser del vendedor o del comprador. Tenemos mora del vendedor, mora del comprador. ¿Y qué sucede con respecto a los riesgos, mejoras y frutos? Mora del vendedor. Los riesgos y las mejoras naturales pasan a favorecer al comprador. Es decir, como vos tardaste en entregármelo, se supone que todo eso que mejoró pasa al comprador. Las mejoras naturales, pero también los riesgos. El vendedor responde por los daños causados. Mora del comprador. Es decir, el comprador tardó en recibir la cosa. Sigue rigiendo el principio res perit domino en su contra. Pero el vendedor puede consignar judicialmente la cosa y reclamar los daños y perjuicios que la mora le hubiese ocasionado. Entonces, ¿qué sucede con respecto a los riesgos, mejoras o fruto de la cosa? Y el comprador está tardando en recibir. El vendedor, como está tardando en recibir, lo que puede hacer es consignar judicialmente la cosa y esa tardanza que le está produciendo el comprador en recibir la cosa, reclamarle los daños y perjuicios. Seguimos con las obligaciones del vendedor. Documentación, garantías y recibir el precio. Es decir, habíamos visto que entre las obligaciones del vendedor estaba la entrega de la documentación y también la factura en cosas muebles. Los artículos que están en danza son el 1137, el 1145 y el 1146. Es decir, el vendedor tiene que entregar toda la documentación del inmueble, todas las facturas, todos los títulos, todo el pago de los servicios, todo lo tiene que entregar el vendedor al comprador. Porque se supone que es un deber, aparte de una obligación, un deber de colaboración. También en las cosas muebles tiene que entregar la factura. Esa factura como documentación, que a su vez también implica una garantía. En el caso que pase algo, esa factura sirve como garantía. La factura en cosas muebles, en la factura, como ustedes bien lo saben, se describe la cosa, el precio, el monto y las demás condiciones de venta, el contado,
a través de crédito, con tarjeta de crédito, etcétera. Y si esa compra, como habíamos dicho antes, no es cuestionada entre los 10 días de recibida, se presume aceptada en todo su contenido. También como obligación del vendedor, que lo habíamos visto, el vendedor responde por evicción y vicios redebitorios. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, gracias por responderme. Son unos cuantos, pero me responde una sola. Gracias. Bueno, terminamos con las obligaciones del vendedor. Vamos con las obligaciones del comprador. Una consulta que me quedó de la Filmina, esta última, no, la anterior, la de la mejora en el caso de que no haya mora por parte del vendedor, que puede exigir, cuando son mejoras naturales, un precio más alto. Entonces, por ejemplo, yo pacto con vos, te vendo un campo, hoy es 20 de agosto, el 20 de septiembre. En el interín, volviendo al ejemplo de los árboles frutales, el campo tiene más frutas. Entonces, habíamos quedado un precio, una fecha de entrega, no estoy en mora, vos tampoco, y yo te puedo decir, no, ahora quiero que me pagues más porque hubo una mejora natural. Mirá, acá decía mejores naturales. Benefician al vendedor, quien puede exigir el mayor valor al comprador. Es decir, habíamos establecido un precio. Ok, el precio estaba dado por esto y esto. Ok. Ahora, pongamos que las cosas se pueden extraer. Por ejemplo, las frutas. Una opción sería, me la llevo yo. Ahora, quizás el vendedor no le sirve llevársela. Entonces le pueden decir, mira, si a vos lo que te interesa es la explotación fruti y hortícola, y acá tenés un campo que tiene tantos árboles frutales, muchos más de los que vos habías contratado hace un mes atrás, o 2 meses atrás, o 6 meses atrás, lo es cierto que este precio tiene que sufrir una modificación, porque vos te estás llevando más de lo que habíamos acordado. Entonces el comprador puede decir, bueno, la verdad, no tengo para más, con lo cual es esto. Entonces el comprador puede decir, bueno, me lo llevo yo y lo salgo a vender yo al mercado. Esa es una opción. La segunda opción es decir, mira, hubo una mejora. Fue natural, no fue algo a propósito que yo te hice. Fue la naturaleza quien lo mejoró. Con lo cual hubo una variación. Entonces, esa mejora, que en donde no hubo mora mía en entregar, no es que yo tardé en entregar y como yo tardé en entregar, aumentó el valor. No, estábamos dentro de los plazos. Y dentro del plazo se produce una mejora natural. Con lo cual es, conforme protección de la ley, o me pagás más, porque dice, puede exigir mayor valor, y si no, empezamos a buscar opciones. ¿Cómo lo ves? O sea, puede rescindir el contrato. Sería como una excusa el que se arrepintió de vender, inventar, no, mira, esto mejoró y si ahora querés lo que habíamos acordado, bueno, me tenés que pagar el doble. Bueno, quizás no es que se arrepintió. Sí. Él le aumentó la cosa el valor y sería injusto que estando todo dentro de lo correcto y sin culpa de nadie y habiendo obrado bien, el comprador se beneficie de algo que tiene mayor precio y pague por algo menor. ¿No habría un enriquecimiento sin causa? Es decir, yo te estoy vendiendo un auto y ahora te estás llevando un auto y te estás llevando 4 cubiertas más. ¿Por qué te estás llevando 4 cubiertas más? Si yo no las puedo, o sea, en el medio de la cuestión, el auto tiene 4 cubiertas más porque hubo una no sé qué cosa y ahora tienen todas cubiertas. O el auto tenía 4 cubiertas, venía sin cubierta de auxilio y en el medio los ingenieros del auto dijeron, bueno, estos autos chinos que vienen con 4 ruedas, se te pincha una rueda, no tenés rueda de auxilio, etcétera, estos caminos argentinos, sí o sí necesitan una rueda de auxilio, bueno, en el medio va a hacer una modificación del auto y le meten la quinta. Entre la entrega pactada, que a veces vieron que a veces puede tardar varios meses la entrega, se hizo una modificación en el auto y ahora el baúl que venía sin rueda de auxilio, ahora viene con rueda de auxilio. No correspondería, quizás, no es una mejora natural, no es de naturaleza, pero ¿es justo que se lleve algo mejor por algo de menor precio? Pero igual vale tu opinión. Te digo que no está refrendada legalmente, pero ¿por qué no la puede discutir? Claro, ¿no? Claro. Sí. Profe, perdón, Sí. hay compañeros esperando para entrar a la no, si llegan tarde, a mí no me importa. No, mejor, no vamos a dejar entrar. A ver, vamos a salir a la filmina.
Tengo que salir la filmina para hacerlo entrar. Añadir personas. Y aparte se están perdiendo una clase re linda. Añadir personas. Admitir a todos. Admitir a todos. Ahí voy. Admito a todos. Ahí están todos. Y vuelvo a la filmina. Puro papá, para papá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vuelvo a compartir. Para presentar. Muy bien. Se ve bien, ¿no? No, yo hasta ahora no veo. ¿No? ¿Nadie ve nada? Nada ahora. No, no aparece la pantalla. Bueno, la próxima vez no admito a nadie. Vamos Ahí también. sí. ¿Sí? Ahí justo estaba, ahí estaba Justo apareciendo. cuando... ¿Ahí? sí. ¿Ahora? Quizás hay que esperar un poco a ver, A ver. a que se cargue la pantalla. Díganme cuando se vea. Por ve? ahora no. Por ahora ¿No? no. Oh, No. la próxima vez. No al que llega tarde, lo lamento. No se ve, ¿no? A ver. Íbamos tan bien. Ahí. Ventana. Compraventa. Compartir. Ustedes díganme cuando se vea bien, ¿eh? ¿Se ve? Por ahora no. ¿No? ¿Nada? Ahora sí. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Sí, ahora sí. Vamos, ¿cómo cuesta? Dios mío, esta tecnología terrible. Bien, derecho de... bueno, entonces ahora vamos con las obligaciones del comprador. Obligaciones del comprador. Derecho de retención del precio y temor fundado. Tenemos derecho de retención del precio, temor fundado y adecuación de la cosa. Derecho de retención. El comprador no está obligado a pagar el precio mientras no tenga la posibilidad de examinar la cosa. Perfecto. O sea, me la dejas mirar, 1152. Excepción, que las modalidades de entrega o de pago pactado sean incompatibles con esa posibilidad. Es decir, si te voy a dar algo por Mercado Libre, no tenés derecho de retener nada. Pues ya lo pagaste de antemano y tenés 10 días para patalear. 1152. Adecuación de la cosa, 1156. Está apta para los usos ordinarios o para el fin especial conocido por el vendedor, envasada o embalada en forma habitual y adecuada, conforme a las cualidades de la muestra presentada. Temor fundado. ¡Wow! El Código Civil y Comercial eliminó el artículo 1425. La solución subsiste, según nuestro titular de cátedra, por la vía de la tutela preventiva y de una interpretación amplia de la garantía de evicción. El comprador, ¿qué significa esto? Con el temor fundado, el comprador puede suspender el pago si tiene motivos fundados y objetivos de ser molestado por reivindicación u otra acción real, a menos que el vendedor afiance la restitución. El temor debe ser sobreviviente al contrato y no conocido al contratado. Entonces, ¿qué es el temor fundado? El temor fundado es, contratamos, por ejemplo, por un inmueble y en el trajín de ese contrato, todavía no pagó el precio, por ejemplo, no fue pagado, existe el temor fundado de que el que vende no es el titular de la cosa y que puede haber alguna acción de reivindicación de esa cosa. Entonces, en ese devenir y en ese temor fundado a ser despojado de la cosa, el comprador puede suspender el pago. Ese es el temor fundado. El código eliminó el artículo 425 que lo sostenía, pero, según Borda, a través de una acción de las acciones cautelares, por ejemplo, la tutela preventiva y una garantía amplia de la garantía de evicción, se puede este temor fundado llevar a cabo. Es decir, que no quede eliminado. Entonces, obligaciones del comprador. La primera, derecho a retención del precio, que lo vimos en el artículo 1152, y el temor fundado, que está adaptado con el artículo 1032 y 1044.
segunda filmina de obligaciones del comprador. Recibir la cosa, los documentos y los gastos que lo habíamos visto previamente. Derecho de recibir, artículo 1141, inciso B. Y también tenemos dentro de los gastos de recibo el artículo 1141, inciso C. Deber de recibir. Obligación del comprador, tiene la obligación de recibir la cosa, si no va a entrar en mora. Si el comprador se niega a recibir, el vendedor puede cobrar los gastos de conservación y sumarle los daños. Otra opción que tiene es consignar judicialmente la cosa. La tercera opción que tiene es demandar el pago del precio, si entregó o consignó la cosa. Y la cuarta opción que tiene el comprador, el vendedor, si el comprador se niega a recibir, pedir la resolución de la venta, si no le paga el precio. El comprador también tiene la obligación de recibir los documentos, todos los documentos referentes a la cosa, facturas, garantías, remitos, etc. También tiene la obligación de los gastos de recibo, 1141, inciso B. Los gastos de recibo son a cargo del comprador, por ejemplo, lo que es la escritura, el escribano, y los demás gastos posteriores a la venta. Y en la práctica local, también tiene que pagar el comprador el sello matriz y el 50% de las obligaciones fiscales. Plazo para reclamar. El plazo para reclamar diferencias o falta de adecuación corre desde que el comprador recibe efectivamente la cosa. Entonces, el plazo para reclamarle es desde que el comprador recibió la cosa. Artículo 1158. Entonces, obligaciones del comprador, recibir la cosa, recibir los documentos y los gastos de recibo. Bien, entonces ya hemos visto obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. Sé que soy medio reiterativo y que me termina respondiendo uno o dos, pero ¿quedó más o menos claro? ¿Puedo seguir o hay dudas? Sí, se entiende, un poco rápido, pero... Se entiende, profe. Se entiende. Un poco rápido. Voy a tratar de ir un poquito más despacio. Bien. Entonces acabamos de ver obligaciones de las partes. Vamos con las modalidades de la compra-venta. Modalidades de la compra-venta. Vemos primero la regla general, luego vemos la condición suspensiva, la condición resolutoria y el tema de en caso de duda. La regla general de las modalidades de la compraventa rige la libertad contractual, artículos 958 y 962. La regla general para las modalidades de la compraventa, las partes pueden pactar las cláusulas y modalidades que estimen conveniente. Las normas del código con respecto a esta situación son excepciones y supletorias, es decir, van por abajo. Condición suspensiva. Pendiente de la condición, el vendedor no debe entregar ni el comprador pagar el precio. Si el vendedor entrega antes, igualmente, el comprador no adquiere el dominio. Es considerado administrador de cosa ajena. Condición suspensiva. ¿Qué significa? Que la compra-venta está sujeta a una condición. Si la condición no se produce, no se puede. Si la condición no se produce, no se puede la compra-venta. Si la condición se produce, la compra-venta tiene efecto. Por eso la compra-venta está sujeta a una condición. Luego viene la condición resolutoria. Condición resolutoria. La condición resolutoria, la venta, produce... Se deja de compartir, profe. O por lo menos que no veo la filmina. Opa, a ver. Tuki. Gracias por avisarme. Compartimos de vuelta. ¿Ahí se ve? Vamos a esperar un ratito a ver si la ven. Ustedes me dicen si se ve. Por ahora no. ¿Sí? Por ahora no. Vamos. ¿Ahora no? Por ahora ¿Alguien no. la ve? ¿No? A ver. ¿Ahora? No. ¿No? ¿Nada? No, por ahora no. A ver, nada. A ver.
compartir, código, ventana, compra-venta, compartir. ¿Y ahora? Yo no veo. No, no aparece. Nada. Bueno, la sigo sin que ustedes la vean, si no, pobre, no vamos a terminar mal la clase. Bueno, después tenemos la condición resolutoria. La venta produce sus efectos propios. La venta produce sus efectos propios. Condición resolutoria es que producida la condición se extingue el contrato, se resuelve el contrato. La venta produce sus efectos propios. Pero la tradición o inscripción solo transmite un dominio revocable. Esto está regulado en el artículo 1169. Es decir, que en la condición resolutoria, cumplida la condición, el comprador debe restituir la cosa. Y en las cosas registrables, la revocación tiene efectos retroactivos plenos. Cosas no registrables no afecta a terceros de buena fe. Y en caso de duda, se juzga que la condición es resolutoria. Bien. Otro tipo de modalidades de la compraventa es la compraventa. ¿Podría repetir ese, profe? Sí. ¿Cuál? ¿De la condición resolutoria? Sí. En caso de duda, el artículo 1168 dice que se juzga que la condición es resolutoria. Entre la duda entre si es resolutoria o no es resolutoria, en caso de duda se juzga que la condición es resolutoria. 1168. Otros casos de modalidades de la compraventa es la compraventa a término y la cláusula de no enajenar. La compraventa a término está en el artículo 350 y la cláusula de no enajenar está en el artículo 1972. Compraventa a término, la compraventa a término. Perdón, el primero 350 habías dicho. El compraventa a término está en los artículos 350 y siguientes, y la cláusula de no enajenar está en el artículo 1972. La compraventa a término puede sujetarse a plazo suspensivo o resolutorio. El plazo puede referirse a la existencia misma de la obligación o a la entrega de la cosa y al pago del precio. Se rige por las normas generales de las modalidades de los actos jurídicos y no hay particularidades propias de la compra-venta. En cuanto a la cláusula de no enajenar, que está en el artículo 1972, es nula. Cláusula de no enajenar significa que no se lo puedes vender a nadie. Es nula si prohíbe enajenar la cosa a persona alguna. En actos, es decir, la cláusula de no enajenar es un contrato de compra-venta donde hay una cláusula que dice que el que compra no se lo puede enajenar a nadie. Nunca más lo puede vender. Sería una locura. Eso sí, la prohibición absoluta está prohibida. Lo que sí es en los términos intermedios. Es decir, no la puedes vender en el plazo de tantos años, no se la puedes vender a tal persona, pero no a nadie. Entonces, es nula si prohíbe enajenar la cosa a persona alguna. En actos a título oneroso se tiene por no escrita, sin afectar el resto del contrato. Es decir, se saca esa cláusula de no enajenar, se la saca del contrato y el resto del contrato es válido. En cambio, la cláusula de no enajenar es válida si prohíbe enajenar a persona o personas determinadas, con un plazo máximo de 10 años. Y en actos a título gratuito, por ejemplo, una donación, en actos a título gratuito, es válida aún sin determinar personas, también con tope de 10 años. Violada la prohibición, el vendedor puede perseguir la cosa del tercero que la adquirió, conociéndolo en tal sentido. Seguimos con las modalidades de la compra-venta. Ahora vamos al pacto de retroventa. Pacto de retroventa. El concepto está en el artículo 1163. El pacto de retroventa es una cláusula que se puede colocar en el contrato de compraventa. No es obligación, es opcional. El vendedor se reserva la facultad de recuperar la cosa vendida y entregada, devolviendo el precio con el exceso o disminución convenido. Es decir, el pacto de retroventa es cuando el vendedor puede recuperar la cosa vendida. Por eso es pacto de retroventa. Vuelve el vendedor. Es una cláusula opcional. ¿Es como una casa de empeño?
Ponele que sí. No es el caso, pero podría ser así. Por ejemplo, un vendedor que te vende algo, pero pone una cláusula que si él quiere puede volver a recuperar la cosa. Pero hay condiciones para eso. Puede recaer sobre cosas muebles o inmuebles, pero debe estipularse en el mismo acto de la venta, es decir, en el mismo contrato. ¿Cuál es el plazo para este pacto de retroventa? 5 años para inmuebles, o sea, si transcurre más de 5 años, ya está, y 2 años para muebles, contados desde la celebración del contrato. Es un plazo de caducidad, y como todo plazo de caducidad, es perentorio, improrrogable y opera ipso iure, de pleno derecho. Bien, ese es el pacto de Profe, perdón. Sí. ¿5 años para inmuebles o al revés? No escuché. 5 años para inmuebles, 5 años para inmuebles y listo, 2 gracias. años para muebles. Para poder que el vendedor recupere la cosa. Ahora vamos al otro. Se llama pacto de retroventa. Retroventa. El otro era, recuerden, retroventa. Este es pacto de retroventa, pero los efectos. Puede realizar actos de disposición, pero quedan extinguidos si el vendedor rescata. Es un dominio revocable. Y otras cláusulas usuales como modalidades de la compraventa está el pacto de reventa y el pacto de preferencia. El pacto de reventa está en el artículo 1164 y el pacto de preferencia está en el artículo 1165. El pacto de reventa es el anverso del retroventa. Retroventa, la opción la tenía el vendedor. El de reventa, la opción la tiene el comprador. Es decir, que el comprador tiene la facultad de deshacer la venta y la tiene a través de una cláusula. Y se aplican con matices las reglas de la retroventa. Anoten, retroventa y reventa. La retroventa, facultad del vendedor, la reventa, facultad del comprador. Y otra modalidad de la compra-venta se llama pacto de preferencia. Está en el artículo 1165. ¿Qué es el pacto de preferencia? Perdón, ¿podrías repetir la de la retroventa y la otra? Que Sí, no retroventa era la opción que tenía el vendedor de recuperar la cosa vendida 5 años en inmuebles, 2 años en muebles. Y la reventa es lo mismo, pero en vez que la facultad sea para el vendedor, la facultad es para el comprador. El comprador puede devolver la cosa al vendedor. Gracias. Y las reglas, no, de nada. Y las reglas son las mismas que la retroventa. Y por último tenemos el pacto de preferencia, artículo 1165. El vendedor puede recomprar la cosa, si es que el comprador decide enajenarla. Es decir, si el comprador quiere volver a vender la cosa, el vendedor, a través de una cláusula, se reserva la preferencia sobre la misma, igualando la oferta de un tercero. Y luego ya no tenemos mucho más a ver, podemos tener un poquito más, me parece, de compra-venta. A ver. Uy, se me está acabando el tiempo. Me queda poquito. Me quedan 15 minutos. Bueno, les hago 5 minutitos más y les cierro la clase. A ver qué más puedo meterle en 5. Y luego tenemos... ¿qué más? A ver, esperen. Y después como otras modalidades, como cierre de esto, otras modalidades usuales de la compraventa, que es la venta de calidad determinada y venta según muestra. ¿Cómo es la venta de calidad determinada y venta según muestra? El vendedor debe entregar cosas de igual calidad a la prometida o idénticas a la muestra. También otra modalidad de venta, y esta sí la reconocen, es venta de inmuebles en cuotas. Eso está en la ley 14.005.
Y no mucho más de venta. Y no más. No tengo mucho más. Y ya no me va a dar el tiempo, más que nada por la clase de hoy, que la empezamos bien justa, para terminar permuta. Permuta seguramente se lo voy a terminar en otra clase. Quiero preguntarles si de lo dado quedó alguna duda, algo que quisieran volver a ver, que no se entendió. No, profe, leer los artículos para orientarnos y darle cierre. Exacto, muy buena definición. O sea, tire artículos, tire conceptos, trate de hacérselo lo mejor posible. Nos falló a último momento el PowerPoint, pero veremos a ver qué es lo que está fallando para que no vuelva a fallar y tengamos una clasita más gráfica. Les agradezco a todos y que tengan buena jornada y nos vemos el próximo jueves, no, el siguiente. Muchas gracias a todos. Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego.